Bueno, hermanos, vamos a entonces seguir con este tema de los hombres que se destacaron en distintos aspectos de su personalidad, de su ministerio, y que se los puede definir como aquellas grandezas que el Espíritu pudo obrar en cada uno de ellos. Recordemos siempre que toda obra de todos estos hombres de Dios y aún mujeres de Dios que se destacan, siempre es por obra y virtud del Espíritu Santo. Nunca es por nada personal, pues tal cosa sencillamente no lo considera la palabra de Dios como de Dios, sino sencillamente puede ser una capacidad natural, pero Dios es el que da los dones, da las capacidades y especialmente estas virtudes espirituales para ser considerados en la palabra de Dios y que se resaltaron como grandes y especiales que se destacan. Desde ya, cuando hablamos de esto, no todos están nombrados en el listado que hace Hebreos 11, cuando habla de los hombres de fe, de hombres y mujeres. En algunos casos no se menciona a los hombres, sino que se mencionan los hechos que caracterizaron la vida, el tiempo y la época de estos hombres. Y a algunos se los menciona en general, que en ese listado quedaron anónimos, aunque están desarrollados en otros lugares de la palabra de Dios, y otros sencillamente ni siquiera aparecen en las escrituras, pero sí se los menciona como hombres en el mismo nivel de fe de aquellos que sí se nombraron. Por supuesto, todo eso entra dentro del conocimiento de la sabiduría y de la administración espiritual de Dios, pero todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para que aprendamos, para que seamos enseñados, exhortados, edificados, corregidos para nuestra vida cristiana. Nada de lo que fue escrito en vano, y se destacan en la palabra de Dios tanto más las grandezas espirituales logradas en estos hombres, como muchas veces también aquellas cosas que no fueron tan grandes y que tal vez marcaron la vida en forma negativa de estos hombres, señalándonos de esta manera de que tales hombres de Dios no eran más que hombres con iguales o similares imperfecciones que nosotros. Podemos mencionar a Elías cuando se lo menciona en el Nuevo Testamento, cuando se dice de él que era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Y dentro de esa definición, y a decir Elías, se los puede definir a todos los hombres. Todos somos iguales, algunos más, otros menos, pero todos tenemos cosas que, y en este caso, en la Biblia, hombres que se destacaron por grandes cosas, pero ninguno de ellos fue perfecto. Y esto es importante también, y siempre decimos esto, aún al día de hoy es importante considerar que no hay hombres perfectos, ni antes, ni ahora, ni después, desde el punto de vista humano. El único perfecto a través de todos los tiempos y para la eternidad será el Señor Jesucristo, el cual fue el único sin pecado. Todos los demás, de una o de otra manera, tenemos la triste experiencia de tener que convivir con el pecado en nuestras vidas, algunos de una manera más evidente, otros crucificados, pero vivir con este peso. Recién seremos liberados de ese peso tan tremendo
experiencia que realmente desconocemos lo que puede llegar a ser vivir sin pecar. No conocemos esa experiencia. La conoceremos recién cuando seamos transformados. Mientras tanto, como dice bien la Escritura y lo señala, todos somos pecadores, no hay bueno ni un uno, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pasamos a ser participantes de esa gloria cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. El Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones y somos perfectos a los ojos de Dios por la obra de Cristo. Pero nunca seremos perfectos desde el punto de vista humano, vuelvo a repetir, por la realidad de que en pecado hemos sido formados y fuimos concebidos de esa manera. Y recién experimentaremos la perfección cuando seamos librados de semejante carga. Esto es algo notable, ¿no? Porque hemos experimentado muchas cosas con Cristo y en Cristo, y la salvación, la bendición de la vida eterna, el gozo de ser hechos hijos de Dios, pero todavía no hemos llegado a experimentar el gozo y la experiencia de vivir sin pecar, de no tener el peso del pecado. Qué notable, ¿no? Eso todavía falta. Mientras tanto esperamos y procuramos vivir santamente, con nuestras luchas, caídas o no, pero todavía esa experiencia no la tenemos. El hecho de vivir absolutamente libres y limpios de pecado. Por eso se equivocan aquellos que no consideran esto como parte de la vida del creyente. No es que tenemos que vivir condescendiendo y realizando pecados, pero sí entender que la perfección va a llegar en aquel día. Y este es el caso del tema de hoy, que trataremos de hacerlo muy breve, muy sucinto, que tiene que ver con un hombre de Dios, el tercer rey de Israel. ¿Quién fue el tercer rey de Israel? Salomón. Un hombre muy particular que se destacó a través de toda la vida y de toda la historia de la humanidad, y así lo define la palabra de Dios, después lo vamos a ver, como el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Una sabiduría muy especial que le fue otorgada por Dios y que la adquirió como un don precioso de Dios que Dios le otorgó, pero también ya humanamente él, antes de recibir esa gracia de Dios que le concedió, ya fue considerado un hombre sabio, antes aún de desarrollar más profunda y ampliamente ese don. Salomón significa pacífico. Vamos a leer, así que preparen sus Biblias, prepárense a leer, porque lo voy a hacer leer rapidito. Yo les tiro la página, les paso la página para que no pierdan tanto tiempo. Busca Primera Crónica 22.9. A ver, abrí. 22.9. Primera Crónica 22.9. Habla y nos define el nombre de Salomón. ¿Qué dice? No dije la página. 449. Gracias. 449. He aquí, un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Muy bien. Ese es el nombre de Salomón. Se lo dio Dios. Un hombre de reposo y paz. Un pacífico. Le tocó un reinado luego de sucedido su padre, y heredando él por línea real, por decirlo así, y designio de Dios también, el cargo de rey de Israel, y fue llamado pacífico porque tuvo paz durante todo el tiempo de su reinado. Ahí lo acaba de leer. Luego también, esto fue
anunciado y designado directamente a David antes de nacer. Fíjense en 2 Samuel, página 332, y vamos a leer allá. Seguimos por esta fila. A ver, Nico, página 332, 2 Samuel 7, versículos 12. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y aseguraré su reino. Muy bien, ahí habla de Salomón. Después, del 12 al 16, habla de las características de este que sucedería a el rey David, la promesa. Pero hay algo muy importante. Del 12 al 16 habla de un reino eterno. Y el 16, ¿qué nos dice Gonzalo? Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Bueno, esta es la realidad. Será eternalmente, ya no se refiere a Salomón específicamente, sino a aquel que podría tener esas características de eternidad. Y no es otro que la sucesión de la familia de David mencionada en el Señor Jesucristo. Es el único que puede atribuirse esa descripción de eternidad, un reino eterno. Entonces, no solamente le hace la promesa de que su hijo heredaría el reino, sino que ese reino sería eterno, cuando ya se lo había dicho que él no podría construir el templo, y ahí en ese versículo está hablando de la eternidad del Señor Jesucristo. Después repásenlo, no tenemos tiempo de volver tanto. Desde joven, les decía hoy, fue considerado un hombre sabio, su padre se lo reconoce, página 358, Betty, Primera Reyes 2, verso 6. Página 358. 2, 6. Se puede leer del 6 al 9, pero vamos a leer el 6. ¿Qué dice? Tú crearás conforme a tu sabiduría. No dejará descender su cama a las besas en paz. Muy bien. Tú harás conforme a tu sabiduría. Ya esos son pedidos que le hace David al hijo, cuando él ya no estuviera, de todos aquellos que le hicieron mal en su vida, pero que David no había tomado venganza personal. Pero sí que tal cosa no sería pasada por alto. Por lo tanto, la encomienda conforme a la sabiduría y al conocimiento que él tenía, pero Dios se lo reconoce antes de la experiencia que tuvo él con el Señor. También a través del profeta Natán fue llamado amado de Jehová. Página 338, capítulo 12 de 2 Samuel, versículos 24 y 25, nos va a leer Telma. Podés leer 2 Samuel 12, del 24 al 25. Y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella y parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Envió por mano de Natán, profeta, y llamó su nombre Jedida, a causa de Jehová. Jediada, a causa de Jehová. Y Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón, y tomó de la ciudad real. ¿Pero cuánto leíste? Hasta el 25 era. Bueno, te trabaste ahí. Bueno, pero es el nombre que recibe amado de Jehová en estos versículos. Luego también debemos entender que aparte de esta sabiduría que se va destacando y se va nombrando y de la capacidad de tener un reino pacífico, la realidad es que también los hijos de Dios todos en el Nuevo Testamento se nos dice que tenemos la posibilidad y la bendición de tener esta sabiduría que desciende del cielo. En Santiago capítulo 3, verso 17, a ver, Carinita.
Santiago 3:17, en el Nuevo Testamento, nos da las características de esta sabiduría. Página 258. 258. Me traban los dedos. Santiago, capítulo 3, verso 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Bueno, si ustedes después leen en Santiago, se habla de la sabiduría que es de carácter humano, terrena, animal y diabólica, y se distingue de la sabiduría que desciende del cielo, que tiene estas características. Por lo tanto, más allá de la sabiduría enorme que tuvo Salomón, todos los hijos de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en el corazón, pueden alcanzar a experimentar y a desarrollar esta sabiduría que llega a través de una experiencia de entrega, de humillación, de santidad de vida, de limpieza, para que esa sabiduría se pueda desarrollar. No es que por el solo hecho de ser creyente ya soy sabio. Sabio voy a llegar a ser cuando vaya creciendo en el conocimiento de los misterios de Dios, en una vida de entrega, de limpieza, de santidad. Entonces Dios me va dando luz y entendimiento para poder ser sabio. Pues la sabiduría, bien lo decía Salomón, es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Vamos ahora a cómo fue dotado. Dios miró con agrado el comienzo de su reinado. Es decir, cuando comienza a reinar, Dios le bendice. Fíjense en la página 360 del Antiguo Testamento, Primera Reyes, capítulo 3. Primera Reyes 3. Y vamos a leer el versículo 3. Se pueden leer el 3 y el 4, pero solamente el 3. A ver, Elizabeth. A Salomón amó Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Traten de leer fuerte, por favor. A Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altares. Fíjense, amó a Jehová. Empezó con agrado su ministerio. Y Dios deseó concederle un don. Fíjense en Primera Reyes, capítulo 3, verso 5. Lo puede leer Sandro. Primera Reyes, página, bueno, la misma estamos, ¿no? En Primera Reyes 3:5. ¿Qué dice? Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón, la noche de sueños, y dijo de Dios, pide lo que quisieras que ya no te dé. Muy bien, entonces en una aparición directa de Dios a Salomón se le aparece y le concede esto, que pida lo que quiera, como rey de Israel. Bueno, ¿qué hace Salomón? Es esta petición. Fíjense en Primera Reyes 3, versículos 9 y 10. A ver, lo puede leer David, fuerte y claro. Da pues a tu siervo corazón dócil, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre los buenos y los malos, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese. Muy bien, pidió sabiduría, entendimiento y corazón dócil, ¿no? Para poder gobernar un pueblo. Y esto agradó a Dios. Y la respuesta fue, fíjense ahí en el capítulo 3, el versículo 11 a 13, Belén, puedes leer el versículo 11. Y díjole Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tu enemigo, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio,
He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Miren todo lo que le da Dios. Él le pidió una parte, pero Dios da por añadidura. Esto lo hace como lo hace con los creyentes. Ahora vamos a Efesios, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, página 218, el versículo 20, Efesios 3:20. A ver, aquí nuestro hermano Silvio, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Mucho más abundantemente. Bueno, y nuestra visita, no tan visita, ya casi cotidiana, va a leer en Santiago 1, del 5 al 7, de la manera en que hay que pedir. Fíjense. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Miren ustedes, aunque tiene falta de sabiduría, demándela, pero pida en fe, la sabiduría espiritual, esa que desciende de lo alto, que nos da también discernimiento, entendimiento, y nos hace también ser reconocidos por los que nos rodean. Había en Salomón una sabiduría sorprendente, no nos podemos imaginar realmente porque no convivimos con él, pero venían de otros reinos a conocerlo. Fíjese en Primera Reyes, la página 361, el capítulo 3, ustedes recordarán aquella experiencia cuando dos madres se peleaban por un niño y cada una lo reclamaba como suyo. Una de ellas había sido tramposa, la otra era la verdadera madre, pero ¿cómo distinguir quién era la madre? Las dos habían parido en el mismo momento, etcétera, etcétera. Bueno, la sabiduría y el entendimiento de Salomón. Fíjense, les decía, en Primera Reyes 3, vamos a leer los versículos 27 y 28. Lo va a leer Liliana. Sí, señora. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Fue un hecho muy importante que hemos escuchado mensajes, pero que hablaba de una sabiduría y de un discernimiento para resolver un caso de difícil resolución y que parecía que hubiese sido muy cruel la decisión del rey, pero fue acertada, porque entre dos mujeres, una que ya había perdido a su niño y la otra que no lo había perdido y que sabía que era su niño, dice, bueno, se pelean los dos por el chico, bueno, córtenlo al medio y denle la mitad a cada una. La que ya había perdido a su nene no tenía nada que perder. ¿Qué hizo? Bueno, que los corten. Y mitad para ella y mitad para mí. Y la que era la verdadera madre, que se puso a llorar y a desconsoladamente y a pedir que no hicieran semejante cosa. Prefería que se la den a la otra antes de que mataran a su bebé. Bueno, esas son la sabiduría espiritual para poder obrar en tiempos donde había que juzgar justamente, ¿no? Y no
no había otra manera. Bueno, son experiencias, no quiere decir que todas las cosas vayan a resolverse así. Le ocurrió a Salomón, lo hizo y quedó como una aplicación práctica también para todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, fue algo inesperado, no era una costumbre común o una manera de juzgar común o inclusive dictada por la ley en Israel. Fue algo que lo vio Dios y en su sabiduría dijo, bueno, vamos a hacer esto. Esto es importante también considerar que de ahí en más, lo que puede llegar a suceder, porque la gente es muy astuta y muy zorra desde el punto de vista humano, hablando así, ¿no? Que después si se vuelve a repetir eso, entonces lo que tenemos que decir es no, es mío, a pesar de todo, seguir mintiendo. Pero, miren, el otro día escuchaba algo que seguramente alguno de ustedes me lo puede aseverar. O sea, ¿cómo saber cuando una persona está mintiendo sobre un hecho? Bueno, que relate todo lo que vivió, todo lo que hizo en ese día. Rápidamente, que lo relate. Y que después, inmediatamente, bueno, ahora de adelante para atrás, o de atrás para adelante. O sea, decir, bueno, a la mañana desayuné pan con dulce y queso, después merendé esto, después salí, fui a comprar, volví, me encontré con fulano de tal. Así tiene que ser rápido, ¿no? Bueno, ahora hasta llegar a la noche, bueno, ahora de adelante para atrás. Y ciertamente no, la mente no está preparada para... Tiene que estar muy entrenada la persona para volver a repetir lo que dijo rápidamente sobre un acontecimiento. Bueno, el que lo vivió, tal vez lo dice más lento, pero lo va a decir tal cual. Sí, en la noche estuve... Yo puedo relatar lo que hice ayer, por ejemplo. Pero si mentí sobre algo de ayer, cuando lo vuelvo a hacer, si alguien me pregunta rápidamente, voy a pisar el palito, ¿es así o no? Bueno, esto es lo mismo. Cuando se hace algo sorpresivo, trae estas situaciones. Y en este caso, Salomón lo resuelve así. Y esto lo hizo muy famoso, por eso temieron la sabiduría de Salomón, cómo podía discernir y obrar en determinados casos. Bueno, esto fue uno. Después la otra fue un rey de Tiro llamado Hiram, que era un hombre que amaba mucho, un rey que amó mucho a David y lo respetó. Y cuando Salomón fue a construir el templo, que David no lo pudo hacer, requirió de la ayuda de este rey y obró con él sabiamente. ¿Por qué? Porque le pidió madera del Líbano, madera que le pertenecía, y que él estaba dispuesto a pagar no solamente la madera, sino todo lo que sus artesanos pudieran hacer con la madera, porque era reconocido que nadie trabajaba la madera como, creo que es los sidonios que dice ahí, ¿no? Esto agradó al rey a Hiram, la manera en que Salomón obró y le pagaría justamente lo que él dijera, no lo que Salomón quisiera pagarle. Esto es importante, yo pensaba esto, qué importante esto cuando uno contrata trabajo en la iglesia, ¿no? A veces pensamos, buscamos gente calificada y después estamos regateando el precio. Y no es así, bueno, si uno realmente no hay en la iglesia quien lo haga, contratamos a una persona, bueno, ¿cuánto quiere por este trabajo? Se le paga y hay que pagar lo que pide la persona. ¿Me entienden? Eso nos enseña lo que tiene que ser también obrar con entendimiento. Capaz que alguno se aprovecha, porque a veces lamentablemente pasa, que por ser una iglesia, enseguida el número sube, porque se piensa que acá hay plata. Pero lo real es que uno tiene que obrar también con ese cuidado y esa sabiduría también de poder responder conforme a lo que uno demanda. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Primera Reyes, capítulo 5, ahí estamos en el 3 anteriormente, ¿no? Ahora en el 5,
En el versículo 7, Primera Reyes 5, 7, donde hace alianza con este rey y cómo este rey bendice a Jehová. En el 7, ¿qué nos dice? A ver, allá, de este lado, Mili. 5, 7. Y como Irán oyó las palabras de Salomón, holgóse en gran manera. Dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Bueno, bendito sea Jehová que dio hijo sabio. Un rey que reconoce la sabiduría de otro rey e hizo alianza. En el versículo 12, ¿qué nos dice ya Julián? Dio pues Jehová a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, que hicieron alianza entre ambos. Muy bien, y hubo paz. Gracias a qué? A que ejerció ese don precioso de ser sabio. Lo hizo conforme también a la sabiduría desde el punto de vista espiritual. También está el caso muy conocido y aún citado por el mismo Señor Jesucristo de la reina de Seba, que vino a conocer a Salomón y a escuchar de su sabiduría. Eso está en Primera Reyes, capítulo 10, en la página 372. Primera Reyes, capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos. El 4, por lo menos vamos, de 3 al 4 al 7 se podría leer, pero vamos a leer el 4 y el 7. El 4 lo va a leer nuestra hermana Marcela. Sí. Cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Muy bien, vio toda la sabiduría. ¿Y cuál fue? A ver, ¿usted puede leer, hermano, usted? No, a ver, ¿puedes leer Ezequiel? Ezequiel era, ¿no? Gabriel, bueno. El 7, ¿no? El 7. Mas yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Miren ustedes, ¿no? Lo que le declara la reina de Seba, que no era ni la mitad de todo lo que se le había contado y se le había dicho. Se quedó absolutamente sorprendida. Hay toda una historia detrás de esto de la reina de Seba, que era de Etiopía, la reina, que vino a verlo. Y después el Señor Jesús la toma como referencia, fíjense, en Mateo 13, por ejemplo. Podemos leer unos versículos, Mateo 13, ese es más fácil de encontrar. A ver, Bárbara, Mateo 13, puede leer el verso 53, ¿qué dice? Y aconteció que acabando las palabras, pasó de allí. ¿Y el 54? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estas maravillas? Muy bien, fíjense, así como la reina de Seba se sorprendía de la sabiduría de Salomón, cuando en los días de Cristo producía exactamente igual o mayor admiración todavía. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué el Señor Jesús era tanto o más sabio que Salomón? Aparte, humanamente, tenía todo. Y él era el que le había dado como Dios le había dado la sabiduría a Salomón. Pero como hombre, crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Y en sabiduría, dice, ¿no? Eso lo dice también la palabra. Iba creciendo. No nos olvidemos nunca esto, No atribuir solamente a la parte divina. Como Dios a Salomón, él en su momento le dio la sabiduría hasta donde Dios quiso también. No nos olvidemos que Cristo era más sabio que Salomón.
fue más sabio y es más sabio. Entonces, vemos cómo esto se replica absolutamente después en la vida de Cristo a semejanza y al punto tal que decían, aún aquellos que lo fueron a capturar un día, jamás hemos oído a hombre que hable de semejante manera. Hablaba de una manera que admiraba y sorprendía la sabiduría. Aunque si leemos solamente Mateo, el Sermón del Monte, cuánta sabiduría de carácter espiritual desconocida totalmente hasta ese momento, para tantos hombres y aún hasta el día de hoy. Si leemos bien el Sermón del Monte, nos habla, según algunos intérpretes, que son las leyes morales y espirituales que han de regir en el reino de los cielos. Lo que el Señor estableció en el Sermón del Monte. Tal era la sabiduría del Señor Jesucristo, que la fue adquiriendo de su Padre celestial. Cristo como hombre no nació sabio, fue adquiriéndolo. Y seguramente le pedía al Padre. En esas largas noches que pasaba orando, se cumple lo de, ¿cómo se llama? Lo de Santiago que le llama, ¿no? Demandaba a Dios sabiduría. No era que porque era Dios, sencillamente Él ya te alaba, Padre. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas de los sabios y tal, y se las has revelado a los pequeños. Porque sé que siempre me oyes. No nos olvidemos nunca y no disociemos la persona de Cristo, dos naturalezas, pero en perfecta armonía. Y lo que Cristo hizo como hombre lo aprendió de Dios. Todo lo que hace el Padre, eso también hago yo. Muy bien. Ahora, esta sabiduría y esto estaba condicionado de Dios con Salomón si es que guardaba las cosas. Por eso, bien al principio empecé la lección diciendo lo que es las consecuencias del pecado. Lamentablemente, en la vida de Salomón, no todo fue color, podríamos decir, color de rosas. Cuando se dice color de rosas es el color más agradable, más suave. Lamentablemente, este hombre tal vez se olvidó de pedir a Dios el temer a la palabra de Dios. Le pidió que le dé sabiduría, corazón dócil, pero lamentablemente en su vida hay un periodo muy triste de que aunque haya alcanzado una sabiduría cual nunca ningún otro hombre tuvo, sin embargo, aún así todo, hay una página negra en su vida. Y eso es lo que tiene la Biblia. Que cuando el hombre hace las cosas bien, lo destaca. Y cuando hace las cosas mal, también lo destaca. No encubre realmente el pecado o la maldad de los hombres. Y fíjense, por ejemplo, a ver, en Primera Reyes, esto lo tenemos que leer porque es muy importante, este aspecto de la página negra en la vida de Salomón. Vuelvo a repetir, estas clases son muy sucintas, habría mucho para hablar de Salomón, pero sí se destaca esto, que fue muy importante, en las cuales, lamentablemente, este siervo de Dios cayó en este pecado. Primera Reyes, capítulo 11. Y se tiene que leer para poder entender bien todo lo que hizo, desde el 1 hasta el 12. Después lo lean, pero vamos a leer algunos versículos nada más, salteado así, y yo les voy a pedir así a cada uno. El versículo 4. ¿Quién lo puede leer? A ver, ahora le voy a pedir a ver quién se ofrece a leerlo. Ya que Salomón era viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón a Dios, y su corazón no era perfecto sobre la Dios, como el corazón de su padre David. Muy bien. Fíjense, en su vejez uno piensa, bueno, ya es grande, ya es mayor, ahora ya es un hombre entrado en día, ya no va a hacer cosas que no corresponden. Y yo puedo decir por experiencia que lamentablemente los años no son garantía de fidelidad. Todo lo contrario. A veces cuando llegamos a viejo nos parece que ya sabemos todo, que nadie me tiene que enseñar nada, que ya experimenté todo, mientras vos venís yo ya estoy de vuelta. Frase conocida, ¿no? Y bueno, lamentablemente uno de los pecados que cometió ya David había pecado. Algunos intérpretes sostienen que David solamente se tenía que haber casado con Abigail, nada más. Aquella mujer que fue tan sabia para evitar que cometiera pecados. Pero David se casó con muchas mujeres y tuvo muchas concubinas y eso también le trajo sus problemas en el reinado. Pero su hijo Salomón aún más todavía. Más. Y eso va en contra de todo lo que dice en el libro de Deuteronomio. Hay un capítulo que habla directamente de lo que el rey tenía que hacer para conservarse en fidelidad, en limpieza, y tenía que tener junto a él, hacerse hacer una copia del original de las Escrituras y meditar todos los días en la palabra de Dios. Cosa que no fue así. Ya esto nos habla, siendo viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Fíjense el 6, a ver, Telma, el 6. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente de Jehová como David su padre. Muy bien, hizo lo malo. Luego, en el 7, a ver, Marcela. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y luego el 8, puede leerlo Mili. Hizo para todos sus mujeres extranjeras, cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y el 10, a ver, Silvio. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Muy bien, y fíjense, en el 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días por amor de David, tu padre. Romperé lo de la mano de tu hijo. Fíjense ustedes el pecado tan grave cometido por Salomón. Porque inclusive dice que hizo montes en los lugares donde adoraban, altos, y lugares para sacrificar a los dioses, aún dentro del templo. Y este Moloch, por ejemplo, es lo que siempre mencionamos, aquel dios que lo representaban con una estatua de metal, cuyo seno, entre las piernas, así, eso se llama seno, tenía una especie como una fuente o una sartén, se encendía fuego dentro de esa estatua y ahí tiraban los recién nacidos. Esos eran los sacrificios que hacían a Moloch. Y por otro lado hacían a Baal. Hasta el día de hoy se siguen desenterrando de las ruinas de Jericó urnas con huesitos de bebé que enterraban a sus hijos vivos. Por eso eran muy espirituales, pero no significa espiritual sinónimo de
De santidad de Dios, a Dios. No significa espiritual. Eran hombres y mujeres así. Por eso dice en otra parte de las Escrituras, la sangre de los inocentes clama a mí desde la tierra, cuando Dios juzga a Israel y a Judá por semejante sacrificio, cosa que nunca él había mandado. Entonces, Salomón hizo esas cosas y no se sabe el tiempo que estuvo así en esa condición. No se saben los años. Algunos creen que ya de viejo vuelve en sí y reconoce todo lo malo que había hecho y escribe los libros de Proverbios y del Cantar de los Cantares y aún el de Eclesiastés. De viejo ya, después de haber hecho todas las cosas que hizo. Por eso dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. La visión de un hombre ya adulto, y aún hablando del último capítulo de Eclesiastés, nos habla de un hombre que vivió, lamentablemente, experiencias muy tristes y que después tiene que terminar diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Un hombre que tuvo todo, no le faltó nada, riquísimo y sabio. Pero eso es sinónimo, y hay un versículo en la palabra de Dios, que yo lo anoté acá, está en 1 Corintios 10, 12. A ver, lo va a leer, de este lado lo puede leer. Ayer no le pedí a la hermana. 1 Corintios 10, 12, en el Nuevo Testamento. La mamá de Brian, a ver. Espera que lo encuentre. Este no lo busqué en la página. 1 Corintios 10, 12. 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire atentamente, podríamos decir, no caiga. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, les decía? A veces confiado en la edad y a veces nosotros confiados en que un hombre grande ya no va a caer. Y yo he visto lamentablemente ancianos caer en pecados de adolescentes, haciendo cosas que no convienen. Y ni que adolescentes, ya hombres o mujeres con toda una trayectoria de vida de creyentes, errar de una manera a veces tan grosera, por decirlo de esta manera, como que hubiesen perdido la luz, el entendimiento. Es porque no miraron atentamente a la palabra de Dios y al cuidado. El que piensa estar firme, mire, no caiga. Porque podemos estar firmes, pero si no miramos, velamos y oramos, estamos expuestos a caer en las garras de aquel que ha venido con 3 propósitos particularmente especiales. ¿El primero cuál es? Hurtar. Segundo, matar. Y el tercero, destruir. Uno peor que el otro. Después piensen, ¿por qué destruir es peor que matar? Pero fíjense, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Salomón fue un hombre que se destacó por su sabiduría admirable, amó a Jehová, y eso es lo llamativo, que amó a Jehová al principio. ¿En qué momento? Y bueno, cuando las mujeres torcieron su corazón. Por eso Pablo le dice, creo que a los de Tesalónica, ¿no? Incline Dios vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia
de Jesucristo. ¿Cómo puede ser inclinado nuestro corazón? Tener cuidado con quién nos juntamos. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y tal vez tenemos buenas intenciones de querer servir a Dios, pero nos juntamos con gente que no lo quiere hacer. Y hablamos con ella, y nos juntamos, y salimos, y estamos. Y cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en las mismas cosas de aquel que no le interesa agradar a Dios en su vida. Y podemos llegar, una vez que estamos en esa condición, expuestos a cualquier suerte de ¿qué? De cosa que nos pueda suceder. Por eso hay que mirar y estar atentos. Dios me puede dar muchas cosas, pero eso no es garantía de éxito hasta el final de nuestra vida. No es garantía. Es más, esta semana estuvimos leyendo y escuchando en las lecturas diarias lo que Dios tiene que decir en el libro de Ezequiel. Todas las justicias que hiciere un hombre justo, si cayere e hiciere lo malo, no serán contadas por justicia. A veces algunos dicen, no, pero yo cuando era joven hice esto, hice aquello, ¿y ahora qué estás haciendo? No, estoy retirado, ahora no ando bien. Bueno, de las cosas que hiciste, olvídate. Más vale ni te acuerdes, porque no vendrán a ser contadas en justicia. Ahora, el que hizo lo malo y se arrepiente, eso le será contado a justicia. No la maldad que hizo, eso le será perdonada. Pero si empezara a vivir como corresponde, bueno, eso es lo que cuenta el anterior. Y aunque está en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el Nuevo Testamento también. Mucho más todavía. Mucho más. Si yo fui un siervo de Dios en otro tiempo, bueno, y ahora no lo soy, más vale ni me acuerde de eso. Yo, a veces me pasa, ya con la edad que tengo algunos años ya recorridos, esto lo cuento así como experiencia nada más, de encontrarme con algunos jóvenes de mi tiempo, y si te acordás lo que hacíamos en aquel tiempo y cómo servíamos y cómo hacíamos. ¿Y cuánto hace que no venís a la iglesia? Y bueno, yo hace que me retiré hace 30 años, 40 años hace que no vengo. ¿Y qué estás haciendo ahora? No, ahora estoy metido en otras cosas. ¿Pero te acordás? Nadie vive de recuerdos. Nadie vive de recuerdos. Es hoy y al futuro, en las cosas espirituales. ¿No? Entonces, yo los miro y digo, qué pena que me dan, porque eran muchachos que prometían tanto y que se quedaron. Y que no les sirve el recordar lo que hicieron cuando eran jóvenes, que iban en el campamento, que hacían esto, que te acordás que lo bien que lo pasábamos y las cosas que hacían. Pero eso lo hace la gente del mundo. En un club de Boy Scout, por ejemplo, que van, arman carpas, hacen esto, hacen lo otro. Pero en las cosas espirituales hay que hacerlas pensando que tienen que ser para vida eterna. Y para el creyente no hay jubilación. No hay un tiempo que diga, bueno, ya está, yo hasta acá hice, lo que hice está bárbaro, y acá más yo ya hago mi vida. Eso no sirve. Una vez me decía un siervo un poquito mayor que yo, decía, mirá, Daniel, aceptá esto, que de acá salí con los pies para adelante. ¿Sabes lo que significa eso, no? Es la única manera de salir. Así que, hermanos queridos, que la lección de Salomón nos sirva. Un hombre de fe le pidió a Dios, Dios le dio. ¿Qué hizo con lo que Dios le dio? Bueno, en parte lo ejerció, pero en parte, lamentablemente, no hizo lo bueno ni lo agradable. Al punto tal que Dios partió el reino. Partió el reino, pero no lo hizo en el reinado de él, sino en el del hijo de él, por amor a David.
Es bravo el tema, ¿eh? No es así nomás. Que Dios nos ayude a nosotros para que podamos aprender a vivir sabiamente, salvando las distancias. Que el Señor nos bendiga, queridas hermanas.